El motivo principal que nos ha llevado a escribir el libro es intentar que se debata una cuestión que, tal y como se está abordando hoy en día, parecería que no puede ser debatida porque atañe a un ámbito de la moral que solamente plantearlo ya te ubica en el campo de los odios y de las fobias y de la falta de respeto a los derechos humanos, ¿no? Y en este sentido, por encima, por supuesto, nosotros defendemos el texto que hemos escrito, pero al margen de que pueda a su vez cometer el texto ciertos errores, faltaría más, entendemos que su principal objetivo es que el debate pueda abrirse, ¿no? Que se nos permita hablar de estas cuestiones. Sí, en relación con esto, yo creo que también es de destacar nuestra condición de profesores de psicología en una universidad española, ¿no? Y nos llamó la atención el silencio de la academia, de las universidades ante este tema y, desde luego, también el silencio de la psicología, ¿no? A nivel también institucional. Y ese silencio nos ha obligado digamos, a plantear este libro que, con sus limitaciones y mejoras que sin duda tiene, pues abre un debate que, bueno, que es justamente lo que creo que está ocurriendo, ¿no? Es la primera vez que nos encontramos con el inaudito hecho de que el principal argumento por parte de las personas que tenemos enfrente es que nosotros somos malas personas y no se nos puede permitir opinar, ¿no? De tal forma que exponemos nuestros argumentos, recopilamos los estudios, hacemos, digamos, el trabajo académico habitual, y el argumento de enfrente es: tú eres una mala persona, estás excluido del debate, no se te debe permitir opinar, ¿no? Y eso sí, verdaderamente es completamente ajeno a la lógica académica que siempre hemos desarrollado, ¿no? Sobre esta prohibición, ¿no?, de hablar de ciertos temas, pues pesa esa acusación de transfobia, ¿no? Bueno, pues que parece que es temible y que es de las peores acusaciones que se puedan, no sé, recibir hoy día, ¿no? Y eso impide, efectivamente, pues el debate o hablar de estos temas de una forma, pues, digamos, abierta y con las diversas posiciones, pues, que puedan estar encontradas, ¿no? Hay una idea que repetimos innumerables veces a lo largo del libro: es que nadie está poniendo en duda en absoluto la experiencia de las personas que narran sus problemas con su identidad de género, o los problemas, ¿verdad?, que tienen las personas que tienen, pues, todo tipo de disidencias en este tipo de ámbitos, ¿no? Nadie pone en absoluto en cuestión esa experiencia, pero sí, bueno, como psicólogos que somos, ofrecemos explicaciones quizá alternativas a las explicaciones simplistas, puramente ideológicas, y que ante ellas nosotros ofrecemos otro tipo de explicaciones que entendemos más adecuadas, ¿no? Pero desde luego partiendo de un respeto absoluto por las personas que sufren estos problemas, y justamente estando motivados por encontrar la mejor forma de ayudarles, ¿no? Entendemos que el verdadero respeto implica aplicar los conocimientos de la psicología y buscar el beneficio a largo plazo de las personas cuyo sufrimiento no ponemos en duda en ningún momento, ¿no? De tal forma que muy raro es eso, que alguien pueda entender que este es un libro contra nadie, ¿no? Contra ninguna persona que sufra ningún problema. En este análisis que nosotros hacemos, nosotros ponemos, digamos, también un reparo crítico en el movimiento trans, en la ideología trans que está, digamos, en el trasfondo pues bueno, de este fenómeno, ¿no? Y que merece ser, digamos, analizada, ¿no? Así que nuestra perspectiva, desde luego, está a favor de las personas que presenten disforia de género, pero no deja de reparar críticamente, pues la ideología queer, ¿no? Que dentro de sus variaciones, pues una de sus variantes está en la base de este fenómeno, y es la que parece, digamos, intocable, y desde la cual se habla, pues, con esa aparente superioridad moral, ¿no?, que les lleva a acusar de transfobia a quien analice psicológicamente estos problemas, ¿no?
La gente está verdaderamente autocensurándose más que nunca, está muy temerosa de la repercusión que pueda tener en las nuevas redes sociales, que nos están determinando muchísimo más de lo que parece, ¿no? Y nadie quiere arriesgarse a padecerla, ¿verdad? Nadie quiere arriesgarse a padecerla. Más que transfobia, lo que mayoritariamente está completamente extendido es lo que, pues medio en broma, medio en serio, llamamos transfobofobia. Es decir, no miedo a las personas trans, sino miedo a que te acusen de ser transfobo, ¿no? Y ese miedo hace que muchísima gente se inhiba ante cuestiones que son, bueno, que son verdaderamente clamorosas. Una idea, un rasgo, es que es un movimiento, ¿no? Que, bueno, que está dentro de la filosofía pues, llamada posmoderna, que descree de la ciencia, ¿no? Que la ciencia pueda ser un conocimiento, digamos, de referencia objetivo, ¿no? Y forma parte, dentro de este mismo rasgo, el descreimiento de la verdad, ¿no? Estamos en tiempos de la posverdad y entonces las verdades parece que, digamos, que se basan o que tienen que establecerse sobre los sentimientos, ¿no? Y esa es una característica, pues, de este movimiento, ¿no? Otra característica es que se arroga la bandera de la moralidad, ¿no? Y abandera así lo que ellos llaman la justicia social. Y esto los convierte en un movimiento que supuestamente estaría defendiendo cosas, digamos, que nadie pudiera reparar en ellas y que habría que, naturalmente, pues, subirse a ese carro, ¿no? Y otro rasgo, pues, puede ser el que se ha convertido, pues la palabra, bueno, la palabra queer ha tenido ese movimiento, digamos, la habilidad en recuperar una palabra para definir aspectos marginales y ella misma, pues casi peyorativa, en una palabra, pues de moda y que casi pues tiene hoy aspectos un tanto elitistas, ¿no? Un aspecto así que me gustaría destacar es que siendo como es un movimiento rabiosamente individualista, ¿verdad? Rabiosamente subjetivista y por tanto irracional, ha conseguido también suscitar las simpatías de cierta izquierda identitaria, desnortada desde las crisis de finales del siglo XX, y haber abrazado un discurso más demagógico que riguroso, un discurso de mera alabanza también de los individuos, en este caso de individuos marginales o oprimidos, invisibilizados, que indiscutiblemente han sido objeto de marginación y de maltrato, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Con lo cual se forma una especie de tormenta perfecta en donde, por un lado, la izquierda encuentra nuevas banderas retóricas que agitar al viento, mientras que por otro lado la empresa farmacéutica y quirúrgica encuentra un nuevo negocio espectacular en donde aumentar muchísimo su cuenta de resultados, ¿no? Esto se expresa muy bien en cómo ha cambiado el significado de una frase conocida por todos, que era un eslogan, digamos, progresista de los años 80, como es la frase "lo personal es político", y que en un primer momento significaba que hasta las vivencias más íntimas, los deseos más básicos, la conducta más encubierta, ¿verdad?, y más privada, tiene un origen público, tiene un origen político, ha sido aprendido de la ideología política del momento. Y sin embargo, en las últimas décadas, esta frase, "lo personal es político", ha invertido su significado y lo que ahora se defiende cuando se la nombra es la idea de que la política ha de hacerse cargo de los sentimientos individuales y de la manifestación de los sentimientos, ¿no? Y eso yo creo que explicaría esta coincidencia entre la altura moral, la cierta izquierda desnortada identitaria, las grandes corporaciones económicas que todas, sin excepción, apoyan el movimiento, todos los grandes grupos mediáticos y demás, explica que estemos justamente ante un tsunami difícil de frenar, ¿no? Y ante el que reclamamos poder opinar de forma crítica. Las relaciones entre sexo y género
son verdaderamente complejas a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Digamos que básicamente el movimiento feminista se caracterizó por distinguir el sexo como realidad biológica que determina si el individuo va a fecundar o a gestar. Y esta separación, digamos, del sexo biológico respecto del entramado cultural y político, pues fue recibida con euforia, ¿no? Pues por el movimiento progresista, por la izquierda, efectivamente, por el movimiento feminista. Pero a continuación, el movimiento queer la pervirtió retrocediendo de nuevo al momento en el que el sexo y el género estaban mezclados, pero ahora haciendo que sea el sexo el que es secundario y depende del género, en vez de hacer que el género, en vez de entender que el género es el que es secundario y depende del sexo, que es lo que sería la postura sexista tradicional. Por decirlo, digamos, de forma muy simple, si el sexismo clásico, el machismo clásico, defendía que ha de haber estereotipos vinculados a los sexos, ¿verdad? Estereotipos vinculados a los sexos, ahora se defenderá que ha de haber sexos vinculados a los estereotipos. El sexo es binario, la sexualidad en los mamíferos, y bueno, en los mamíferos y en la inmensa mayoría del reino animal, es anisogámica y entonces se basa en una fecundación y en una gestación. ¿Sí? Es cierto que existen variantes en el desarrollo sexual, como existen variantes en el desarrollo, no sé, del aparato locomotor o del aparato circulatorio. Efectivamente, no estamos en geometría, sino en biología. Y entonces una casuística muy escasa puede haber de variaciones, ¿verdad?, en el desarrollo fetal que den lugar pues, a individuos con algunas peculiaridades, algunas variantes sexuales. Eso no niega para nada la lógica binaria del sexo. Por el contrario, el género, el estereotipo sexual, es por supuesto fluido, es por supuesto continuo. No existe Barbie y Ken en la vida real. En la vida real nadie es 100% hasta el último milésima, ¿verdad?, ajustado al estereotipo femenino, ni 100% hasta la última milésima ajustado al estereotipo masculino, ¿no? Y en ese sentido, todos estamos por un lado intermedio. Todos estamos en algún punto intermedio, ¿no? Más cerca de uno, más cerca de otro, pero de una forma efectivamente fluida, ¿no? Nadie se libra de ser transgénero. O sea, todos somos transgénero en mayor o menor medida. Es lo que le ocurre al 100% de las personas y lo que le ha ocurrido siempre al 100% de las personas si hablamos de estereotipos sexuales, si hablamos de género, de estereotipos sexuales. Todos somos fluidos, todos somos no binarios. Y no existe entonces un tercer sexo o una especie de arco iris entre los sexos, varón-mujer, como, digamos, como se supone o como se propaga o como se explica a los niños en la escuela. Sencillamente se están saltando la evolución y se están saltando la biología, ¿no? Esos casos intermedios que pueda haber son variantes de XX, XY. Y por lo tanto se mueven y se definen precisamente por este binarismo, ¿no? Y no existe entonces el tercer sexo y ese arco iris dentro del sexo, ¿no? Y desde luego otra cosa es, en relación con el género, pues que es efectivamente lo que Rusty pues acaba de explicar muy bien. El concepto de identidad de género aparece para invertir en lo que nosotros en el libro llamamos así como con la imagen de un espejismo, ¿verdad?, que refleja un hecho, pero lo refleja boca abajo, al revés, invertir el funcionamiento de los estereotipos sexuales, ¿no? Los estereotipos sexuales son fenómenos políticos, culturales, ideológicamente interesados, que pretenden perpetuar relaciones de poder y que van de la sociedad hacia el individuo. El sexo no se asigna en absoluto al nacer, sino que se constata. Los niños ya vienen con él, no hay que dárselo en el momento de nacimiento. Por el contrario, se intenta ahora entender que el género no va de la sociedad al individuo, sino que va del individuo a la sociedad. De tal forma que el individuo ya vendría dotado de una esencia marcada como masculina, femenina, intermedia, fluida, cambiante, 1000 posibilidades, ¿verdad? Pero ya vendría, digamos, marcado con una esencia cuyo origen
no se pregunta a nadie porque parecería una falta de respeto preguntar el origen de esa esencia, ¿no? Y que ha de ser la sociedad la que establezca las condiciones para que se despliegue de forma armónica y sin obstáculos. Eso tiene que ver con las contradicciones inherentes al propio movimiento queer, ¿no? Que él mismo es muy queer, o sea, muy poco coherente y ciertamente pues desestabilizador, ¿no? Que es, digamos que esa desestabilización está incluida en sus propios planteamientos, ¿no? Así, por ejemplo, dos contradicciones que nosotros destacamos en el libro, pues complementan esto que estaba diciendo Rusty, ¿no? La ideología queer, al final, ella misma es binaria, ¿no? Después de proclamar pues que no hay nada binario, vamos, empezando por el sexo, pues resulta que digamos que sostiene en buena medida el binarismo, ¿no? Cuando promueve, por ejemplo, la transición de una niña a un niño. Pues la transición es de una niña a niño. Y entonces el binarismo pues está ahí incorporado cuando supuestamente lo estaban superando, ¿no? Por otra parte, la ideología queer sostiene el constructivismo, ¿no? Todo es construido, todo parece ser menos la identidad de género que se supone que está inscrita de forma innata, incambiable, dentro de no sé dónde, ¿no? Dentro de los individuos, ¿no? Nosotros para nada dudamos de la experiencia que puedan tener los niños y adolescentes cuando se declaran con incongruencia de género respecto del sexo natal, ¿no? Nosotros lo que nos planteamos es cómo se ha llegado a tener esa experiencia, ¿no? Y que curiosamente eso está proscrito desde esta perspectiva, ¿no? Y que son precisamente las que habría que analizar, y es ahí donde entra la psicología. Pero parece ser que incluso la psicología tiene prohibido, y no sé en qué medida ha asumido, que no se puede, digamos, estudiar eso, sino dar por hecho la identidad de género como una evidencia de una esencia natural que de pronto pues, los niños declaran como si estuviéramos ahora asumiendo que los niños son sabios, ¿no? En esa temática, y que nadie, ni los padres, ni los psicólogos, pues podrían, si no, apoyar y dar por evidencia esa experiencia, que la experiencia es real, pero la cuestión es ver cómo se ha hecho real. No olvidar que en psicología los problemas se definen por su función, no por su topografía, ¿no? De tal forma que dos personas, dos jóvenes, dos chicas que con 15 años están diciendo que se sienten, que han descubierto que son varones y que quieren iniciar la transición, aunque digamos estén repitiendo las mismas frases y la topología de su conducta sea la misma, su función puede ser muy diferente, ¿no? Y por tanto podrían estar en medio de dos problemas completamente diferentes, aunque se manifiesten con las mismas sonidos fonéticos, por así decirlo, con las mismas palabras, ¿no? Y compete al psicólogo, sea de la orientación que sea en principio, compete al psicólogo estudiar cuál es el verdadero meollo de la cuestión, cuál es el verdadero problema que está ocurriendo, pero para eso se nos tiene que permitir actuar como psicólogos clínicos, ¿no? Y la propia prescripción como obligatoria de la terapia afirmativa, Marino puede contarlo mucho mejor que yo, impide esta propia actividad de los psicólogos para hacer su labor de psicólogos. Curiosamente, la disforia de género o incongruencia de género es un autodiagnóstico, ¿no? Los niños y adolescentes se autodiagnostican de esto, y la sociedad no puede sino validar este diagnóstico, ¿no? Es un caso en el que se saltan todos los principios de la clínica, ¿no? De la medicina, de la psiquiatría y de la psicología, y dentro de la psicología, de cualquier enfoque de la psicología, pues queda, digamos, marginada ante este problema,
porque el autodiagnóstico se presenta ya como la verdad, ¿no? Como la revelación de una naturaleza que estuviera ahí siempre y que no cabría más que apoyar en las distintas fases de la transición digamos, que se quisiera proceder, ¿no? Y sin negar que la transición con las distintas fases que sean, pueda ser una solución para algunos, no es seguramente la única solución, exactamente porque se toma la autodeterminación de la identidad de género como una verdad revelada que no haría necesario, vamos, que no solo que no sería necesario indagar más, sino que hacerlo, digamos, sería incluso delito, ¿no? De manera que esto mismo pone de relieve pues digamos una aberración, ¿no? Tanto científica como profesional y como ética, ¿no? Los niños tienen derecho a que sus problemas, sus disforias, sus incongruencias sean examinadas y valoradas y exploradas y apoyadas digamos, en la dirección que, digamos, eso que corresponda o que más, digamos, convenga. Todo esto queda fuera de la ley, queda, digamos, a expensas incluso de sanciones. Es ciertamente digamos, una aberración, una patología digamos, de una sociedad o de un sistema político que adoptara precisamente pues, leyes en esa dirección, en vez de precisamente proteger, digamos, a los niños y ayudar a los niños con el mejor examen y con digamos, las opciones abiertas y no una única, ¿no? Habría que poner, digamos, dos grandes ejemplos, ¿no?, de esto que ha ocurrido, ¿no? El primero tiene que ver con la presencia de normativas en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, no en todas, pero sí pues alrededor de 14, de 17, quizá ya sean 15, de reglamentos referidos a los centros educativos en donde claramente se indica que el profesorado deberá estar atento para aquellos casos en donde pues, algún alumno, alguna alumna demuestre de forma repetida comportamientos, digamos, incongruentes con el género asociado al sexo que se le asoció al nacer. Por supuesto, esas normativas no especifican cuáles serían esos comportamientos. Todos entendemos perfectamente que están hablando, bueno, pues de cosas como que una chica juegue repetidamente al fútbol o que un chico le guste pintarse a lo mejor las uñas o hacerse selfies o jugar a la comba con las demás chicas o demás, ¿no? Estos reglamentos se aprobaron de forma completamente inadvertida por la población y sin debate público, y el 90%, bueno, seguramente más, de la ciudadanía no sabe que vive en una comunidad autónoma en donde los profesores tienen encomendadas la misión de ser policías de género. Y un segundo ejemplo, así que indica hasta qué punto esto ha penetrado sin que nadie lo sepa, pues nos tocaría ya ahora a nosotros como psicólogos mucho más de cerca, ¿no? En la actualidad, pues hay una psicóloga andaluza, ¿verdad? Carola Moya, que está expedientada por la Junta de Andalucía por haber hecho afirmaciones simplemente sensatas o completamente válidas desde un enfoque psicológico, no meramente ideológico, que intenta entender los fenómenos que existen alrededor del género, ¿no? Y analizar el género desde categorías pues, ambientalistas, atendiendo a su dimensión política, su dimensión de perpetuación de relaciones sociales y demás, ¿no? Está siendo expedientada sin que ardan todos los colegios profesionales, ¿no?, que deberían tomar partido y claramente apoyar a esta compañera, ¿no?, que está siendo injustamente expedientada, ¿no?, por una labor, insisto, de psicología tradicional, clásica, completamente sensata. La ideología queer se ha institucionalizado, ¿no? Se ha incorporado, se ha adoptado en las instituciones políticas, en los parlamentos, en las instituciones sanitarias, en las instituciones educativas y ciertamente constituye pues digamos, ella misma una normativa. Todos los niños están atrapados, ¿no?, en un cuerpo equivocado
sino en discursos, digamos, contradictorios y complejos, pues que los envuelven, y seguramente pues es ahí donde más se requeriría poner en juego la psicología, ¿no? Por su propia naturaleza de ser una disciplina pues que tiene conocimientos que no tienen otras disciplinas de la clínica, ¿no? Desde la psicobiología pues a la psicología de la personalidad, psicología social, la cuestión de la influencia, la formación de la identidad, por supuesto la clínica, la evaluación, el diagnóstico, la pluralidad de enfoques de tratamiento. La psicología sería una disciplina, digamos, de las más adecuadas para entender en esta problemática, ¿no? Y sin duda ninguna, niños ni adolescentes, ni tampoco adultos, necesariamente los adultos tampoco pueden estar seguros de que sus decisiones, sus conocimientos actuales, digamos, sean cabales o sean, digamos, los más completos para esas decisiones sin considerar o tomar, pues eso, referencia de los profesionales, ¿no? Que se definen por eso, por tener un conocimiento especializado en una temática y ofrecer una visión pues también en perspectiva, en tercera persona, ¿no? Un psicólogo desde la psicología se puede comprender a las personas mejor que lo que se comprenden ellas a sí mismas, ¿no? Y es ahí una de las grandes aportaciones y funciones que tiene la psicología, ayudar a las personas a entenderse a sí mismas, ¿no? Sin dar por hecho que ese autoentendimiento sea algo, una ciencia, digamos, infusa que estuviera ya inscrita dentro de uno, como es esa que se atribuye seguramente a los niños, ¿no? Metafísica y esencialista donde las hayan. Y ante las cosas, digamos, sensatas que acaba de presentar Marino ahora mismo, pues la contestación desde la teoría queer sería simplemente lanzar mensajes publicitarios, eslóganes completamente vacíos, eslóganes meramente metafísicos, por ejemplo, invocando que el bien supremo del niño es poder ser él mismo. Es derecho básico el que justificaría incluso una intervención incluso agresiva, me refiero farmacoquirúrgica, etcétera, ya en la adolescencia, ¿no? Y el resultado, como bien señaló Marino hace un segundo, el resultado son muchísimos, hablamos de miles y miles, ¿verdad?, de niños y de adolescentes sometidos a un gran experimento social, a un experimento verdaderamente cruel, injustificable desde ningún nivel ético, ¿no? Pues en aras de una supuesta justicia social que se revela, una justicia woke, ¿verdad?, que se revela ante este tipo de problemas, ¿no? Y que están simplemente siendo el efecto de una mala ideología social, el efecto de un mal espíritu de los tiempos, ¿no? Y que lo van a pagar con la salud de sus cuerpos, ¿verdad? Con la salud de sus cuerpos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy necesario denunciar esta situación, ¿no? Y animar a que nadie se calle, a que ni profesionales, ni familias, ¿verdad?, ni profesores, profesorado, perdón, gente del mundo educativo se calla ante estas cuestiones. Los padres quedan desconcertados, ¿no? Así cuando de pronto una niña o una adolescente pues les presenta que ella es en realidad digamos un niño, un chico, y que se siente así y que quiere cambiar de nombre, cambiar de pronombres, cambiar de look. Todos los padres quedan estupefactos, digamos, ante esto que se les presenta, ¿no? Y los niños ya tienen, cuando lo presentan, yo creo que tienen ya un discurso muy, muy elaborado, ¿no? No lo presentan así de pronto y a la ligera, porque ellos ya han mirado, los niños, ya han mirado, sobre todo los adolescentes, pues en las redes sociales acerca pues de esto que les pasa, de estas incongruencias o inconformidades, malestares, ¿no?, que ellos están viviendo,
pues ya han encontrado en las redes solución a estas, digamos, a estas inquietudes, ¿no? Si tú piensas que eres trans, es que lo eres, ¿no? Y al compensarlo, pues que queda, digamos, confirmado, digamos, ese sentimiento y esa realidad, ¿no? Y si tus padres no te apoyan, entonces es que no te quieren, ¿no? Si tus padres no te apoyan en esto, entonces probablemente te suicides, ¿no? Entonces, los niños ya llevan, digamos, este discurso cuando presentan a los padres, pues digamos, esta experiencia y este cambio que quieren realizar, ¿no? Entonces, los padres, pues se ven también, digamos, envueltos, ¿no? O sobrepasados, ¿no? Por esta, digamos, por esta declaración y por este armazón ya casi del discurso que nos presentan los chicos, ¿no? Entonces aquí los padres pues no les queda seguramente más remedio que apoyar, ¿no? Que apoyar digamos, en esa dirección. Se convierten en efectivamente apoyadores, ¿no? Que otra cosa pueden hacer en este contexto. Algunos incluso se convierten en hiperapoyadores, ¿no? Algo así como si quisieran mostrar no sé a quién, pues que ellos son más, digamos, más progres, ¿no? Digamos que nadie en facilitar pues todos esos pasos, ¿no? Esas transiciones, ¿no? Y los padres entonces se encuentran también ante la imposibilidad de acudir a profesionales, digamos, de averiguar, de estudiar, porque pueden ser, digamos, acusados ellos mismos de no apoyar suficientemente a los niños, de no quererlos, y luego los profesionales se encuentran también, pues con lo que hemos dicho antes, de ese mandamiento de la terapia afirmativa, que es meramente afirmar, digamos, la transición sin averiguar nada, ¿no? Así que es un papel ciertamente muy complejo, digamos, para los padres cuando se ven, digamos, en esto, ¿no? Digamos, en estas circunstancias, ¿no? De acuerdo con la ley, en esos términos, quedaría excluida digamos, la ayuda psicológica, cualquier otra ayuda que no fuera lo que se llama el enfoque o la terapia afirmativa. Los niños quedan, digamos, desamparados, por decirlo así, de cualquier otro tipo de ayuda, desde luego de la exploración psicológica, de la ayuda psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Y se saltan efectivamente, todos los principios de la práctica clínica, que es la de explorar, analizar, evaluar, establecer diagnósticos, diferenciar si lo que le pasa es esto o es esto otro, etcétera, ¿no? Bueno, y eso está dando lugar efectivamente pues a problemas ya conocidos, que es otro problema emergente que resulta precisamente de llevar esa práctica pues adelante, ¿no? Como de forma casi ya sistemática pues ocurre desde hace no sé, 5 o 10 años, ¿no? Pues que es la cantidad de personas que han hecho distintas fases de la transición y se han encontrado que todo ese proceso de transición no ha resuelto los problemas por los cuales había emprendido esos pasos, ¿no? Y que ahora aparecen otro tipo de problemas añadidos, como ser ya un paciente crónico que va a necesitar medicación, continuas intervenciones quirúrgicas que complementen las anteriores, problemas también luego de rechazo social y demás, y se da el fenómeno que se conoce como destransición, ¿no? Entonces, cantidad de destransicionistas que se arrepienten de esos pasos dados, que se sienten no haber sido adecuadamente informados digamos, en su día, ¿no? Cuando tendrían 13 años, 14 años, etcétera, y entonces quieren dar la vuelta atrás. Los destransicionistas quedan abandonados por el movimiento, el activismo queer, ¿no? Que digamos que apoyó, que de forma entusiasta apoyó las distintas fases de transición lo más pronto posible, etcétera, etcétera, pues quedan abandonados. Si antes eran héroes que emprendían ese camino,
ahora quedan como traidores, ¿no? E incluso se les niega la experiencia pues de haber sido realmente trans, ¿no? De haber tenido la experiencia transgénero, porque si lo hubieran tenido, digamos, hubieran continuado, no darían atrás, ¿no? La amplia mayoría, muy amplia mayoría de los jóvenes que en la adolescencia presentan problemas de incongruencia o de malestar respecto de su cuerpo, lo superan con el paso del tiempo. Es que tener malestar respecto del cuerpo en mayor o menor medida casi parece una característica propia de la adolescencia y con la que es muy fácil identificarse, ¿no? Casi lo raro sería no tenerlo. En esta misma línea, ¿no? Y cuando presentan disforia de género, no es que no tengan ningún problema, es que probablemente tienen otros problemas, digamos, que quedan canalizados o enmascarados con la disforia de género, pues que se ha convertido en un, digamos, en un problema, en un autodiagnóstico, así pues más, digamos, más atractivo, ¿no? Más cool para los tiempos, respecto de asumir otro tipo de problemas, ¿no? Es decir, no es que no tengan problemas. Como decía Rusty, pues efectivamente, ¿quién está sin problemas, ¿no? En particular en la adolescencia y en relación con el cuerpo. Sí, claro, por eso la industria farmacéutica insiste muchísimo en que se intervenga cuanto antes, en que a la primera manifestación de disforia ya se intervenga médicamente sobre el problema, porque saben que si esperan tiempo van a acabar perdiendo a los clientes, que la única forma de que el cliente se fidelice, es terrible que estemos hablando en estos términos de un problema de esta naturaleza, pero es que así es, la única forma de que el cliente se fidelice es justamente captarlo ya desde el primer momento en el que aparece, ¿no? Y todo esto desde una situación, yo creo que novedosa, en donde de pronto la actividad clínica se somete al juicio de un comisario político que mira por encima del hombro lo que está haciendo el clínico. Nunca, como ahora, las autoridades políticas se habían inmiscuido de una forma tan injustificada en lo que es la práctica clínica de un profesional que se ha formado X años, los que sean, pues cada vez más, 6, 8 años, para poder atender los malestares, en este caso psíquicos, ¿no? Psicológicos de las personas, y que de pronto ahora se le exige que su actividad se limite a sentir, se limite exclusivamente a decir que sí con la cabeza y que no aplique, en este caso, los conocimientos que ha adquirido únicamente desde coordenadas políticas, utilizando a estos jóvenes como carne de cañón para ganar votos baratos, ¿no? Votos baratos, agitando banderas de justicia social.